Tal como les planteaba en la clase anterior, nosotros vamos a trabajar en el artículo 1683 del Código Civil. A ver, lo que ocurre es que ustedes ya se habrán dado cuenta que cuando se plantea la nulidad de un contrato, la nulidad de un acto jurídico unilateral, lo que se está afirmando es que en el origen de ese acto o contrato, el autor o las partes omitieron algún requisito exigido por la ley para el valor de ese acto o contrato, o en razón del estado o calidad de las personas que lo ejecutaron o celebraron. Estamos en sede de nulidad absoluta, es decir, falta la voluntad, faltó el consentimiento, faltó el objeto, faltó la causa, el objeto era ilícito, la causa era ilícita, el acto o contrato lo celebró un absolutamente incapaz, o finalmente se omitió un requisito exigido por la ley para el valor del acto o contrato en consideración a su naturaleza o tipo de contrato. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es saber quién puede promover, plantear, sostener, incoar una demanda de nulidad absoluta. Y la respuesta a esa pregunta es la legitimación activa. ¿Quién puede? Y al mismo tiempo, ¿quién no puede? Y la respuesta a esa pregunta la encontramos en el artículo 1683, que lo reitero. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Nosotros comenzamos trabajando, en la clase anterior, acerca del sentido y alcance del vocablo interés. Lo primero que dijimos del punto de vista temporal, del punto de vista netamente temporal, ¿cuándo ha de existir el interés? Se discute. Algunos el interés ha de existir al tiempo de la interposición de la demanda y otros sostienen que es al tiempo de la celebración del acto o contrato. Y una tercera corriente dice no, debe nacer el interés al momento de la celebración del acto o contrato y mantenerse hasta la interposición de la demanda. Segundo tema vinculado al interés es ¿qué tipo de interés debe ser? La doctrina y jurisprudencia mayoritaria sostienen que el interés para plantear la nulidad tiene que ser de índole económico pecuniario. No puede ser solo un interés moral. En tercer lugar, también desde el punto de vista del interés, ¿a quiénes les puede alcanzar este interés? No cabe ninguna duda que este interés puede alcanzar no solo a las partes, sino que también puede alcanzar a los terceros. Pero estos terceros evidentemente tienen que tener el interés actual por un lado y pecuniario por el otro. Ahora, este interés en el fondo, ¿en qué se traduce? Bueno, en que ellos han de tener interés en que se declare la nulidad del acto o contrato. Por lo tanto, la nulidad la puede provocar algún contratante, pero también la puede provocar un tercero. Y ustedes podrían preguntarse, ¿qué tercero? Por ejemplo, un acreedor. Por ejemplo, un heredero de una de las partes. Perfectamente posible. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden? Los que pueden son aquellos que van a poder justificar en el juicio tener un interés actual, un interés económico y un interés en que se declare la nulidad del acto o contrato. Pero la norma, además, nos dice quiénes no pueden provocar la declaración de nulidad. Y la ley dice que excepcionalmente no pueden provocar la declaración de nulidad absoluta el que ejecutó el acto o celebró el contrato,
sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalidaba. ¿Qué es lo que ha querido decir la ley acá? Lo que la ley ha querido decir es que no puede provocar la nulidad absoluta quien ha contribuido a la consumación del vicio o quien no podía menos que conocer de la existencia del vicio. Eso quiere decir sabiendo o debiendo saber. O dicho en otras palabras, sabiendo es quien tenía al tiempo del contrato un cabal conocimiento de la existencia del vicio, y no obstante eso, lo celebró o lo ejecutó. Y debiendo saber es aquella persona o parte que no podía menos que saber de la existencia del vicio, o un conocimiento real o un conocimiento presunto. Por lo tanto, ustedes ya pueden plantearse que todas estas cuestiones van a entrar al debate en el juicio, y por lo tanto una persona demandada de nulidad absoluta, por ejemplo, va a sostener que el demandante no tiene interés, que este interés no es actual, que este interés no es económico, o que le está vedada la posibilidad de accionar de nulidad. Todo esto es materia de la controversia, es materia de la teoría del caso en un respectivo juicio. Dicho esto, nos vamos a hacer cargo ahora de dos situaciones directamente vinculadas con la inhabilidad para solicitar la nulidad absoluta. Porque yo ya lo he dicho, no van a poder solicitar la declaración de nulidad absoluta quien tenía un cabal conocimiento de la existencia del vicio y contrató. Y dos, quien no podía menos que saber de la existencia del vicio y contrató. Esta inhabilidad ha derivado que en dos materias los tribunales de justicia y la doctrina hayan debido pronunciarse. Uno es la celebración de contratos por medio de representantes y en segundo lugar, cuando fallece quien no podía reclamar la nulidad por afectarle esta inhabilidad. Si esa inhabilidad se va a extender a sus herederos o si esa inhabilidad no se va a extender a sus herederos. En primer lugar, representación. Nosotros sabemos, por los estudios que ya hemos realizado, que en materia de representación intervienen dos sujetos, representante-representado. Representante quien manifiesta la voluntad, representado quien debe asumir las consecuencias positivas y negativas de los actos del representante. Entonces, ¿qué pasa si se celebra un contrato por un representante que sabía o debía saber de la existencia del vicio? ¿Es posible que el representado demande la nulidad? ¿Le alcanza a él la inhabilidad del representante? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. De acuerdo con una opinión, el representado no podría alegar la nulidad absoluta porque según la ley, lo que hace el representante se estima hecho por el representado. Traigo a colación acá el artículo 1448 del Código Civil, que nos dice que, en términos generales, lo siguiente. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado el mismo. Entonces, para esta opinión de doctrina, si el representante celebró el contrato sabiendo o debiendo saber de la existencia del vicio que invalidaba dicho acto o contrato, o sea, sabía o debía saber que había objeto ilícito, que había causa ilícita, que no había objeto, que no había causa.
y no obstante ello, celebró el contrato. ¿Podría el representado demandar la nulidad absoluta? Aquí, dijimos, se discute. Para una primera corriente, el representado no podría. Y no podría por el efecto de la representación previsto en el artículo 1448 del Código Civil. Para otra doctrina, el representado sí podría pedir la nulidad absoluta del contrato celebrado con dolo por el representante, porque en definitiva esto de sabiendo, debiendo saber, no es otra cosa que una manifestación de dolo, porque de alguna manera, si el representante sabía de la existencia de un vicio y nulidad, con relación a su representado, indudablemente que está actuando de manera dolosa, porque habría de su parte la intención de causarle un daño o perjuicio. ¿Qué es lo que se dice acá? El dolo es una determinación personalísima de la voluntad. Y porque, en definitiva, el representante solo está autorizado para realizar actos lícitos y no actos ilícitos. Este segundo punto de vista es el que hoy prevalece, es decir, considera que la prohibición de alegar la nulidad absoluta en el caso de que se trata se refiere solo a quien ha intervenido directamente en el acto, y quien ha intervenido directamente en el acto es el representante y no el representado. Por lo tanto, podría el representado accionar de nulidad absoluta, a menos que se pruebe la concurrencia inequívoca de su voluntad. Por lo tanto, si mañana un representante celebra un acto o contrato con vicio o causal de nulidad absoluta, no inhabilita al representado para demandar la nulidad absoluta. Por dos grandes razones, absolutamente, ya lo acabamos de ver. Porque esta intención dañosa del representante es una condición personalísima, no traspasable al representado. Y segundo, porque debemos asumir que al representante se le solicita la realización de actos lícitos. No se le está entregando la posibilidad que obre de manera ilícita. Y si lo hace, esa ilicitud solo lo alcanza a él. En segundo lugar, la problemática de los herederos. ¿Cuál es la problemática? Un contrato celebrado por una persona que en vida sabía o debía saber de la existencia del vicio invalidante. Repito, sabía o debía saber. Vuelvo a repetir, sabía o debía saber. Resulta que esta persona muere. La interrogante es, sus herederos, ¿van a estar afectos o no van a estar afectos a la inhabilidad de su causante? O dicho de otra forma, ¿podrían ellos demandar de nulidad absoluta? ¿O les alcanza la inhabilidad de su causante? Sobre este punto, también hay dos grandes posturas a nivel doctrinario jurisprudencial. Hay autores que consideran que los herederos sí podrían demandar nulidad absoluta. ¿Y cuál es el argumento? La ley, al impedir alegar la nulidad absoluta al que celebró el acto o contrato, sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, está estableciendo una verdadera inhabilidad. Y como tal, siendo una regla de excepción, la inhabilidad, debe ser interpretada de modo restrictivo, circunscribiéndose al único caso al que la ley literalmente se refiere. Y por lo tanto, si dentro de los términos literales de la ley no cabe comprender a los herederos, legalmente no sería procedente entonces extenderles a ellos la inhabilidad. Por lo tanto, bajo esta primera postura, los herederos sí podrían demandar la nulidad absoluta, no obstante que su causante en vida sabía o debía saber del vicio que lo invalidaba. En cambio,
Hay otra corriente doctrinaria que dice no, los herederos no pueden alegar la nulidad absoluta si su causante sabía o debía saber del vicio que lo invalidaba. ¿Por qué? Porque estos herederos no han podido adquirir por sucesión por causa de muerte un derecho que su causante no tenía y que mal podía transmitirles. Y no solo el causante no tenía este derecho, sino que por el contrario, la ley expresamente se lo había vedado o impedido. Por lo tanto, para esta corriente, los herederos no podrían accionar de nulidad absoluta. Porque el argumento es, si su causante no pudo en vida, ustedes tampoco pueden una vez que su causante ha fallecido. ¿Por qué? Porque no han podido adquirir el derecho a demandar la nulidad absoluta, porque por sucesión por causa de muerte, esa transmisión hereditaria no solo habilita a que el heredero reciba los derechos que el causante tuvo en vida. Y en este caso, ese derecho nunca lo tuvo el causante. Y lo que es peor aún, ese derecho adicionalmente la ley se lo estaba prohibiendo. Por lo tanto, de ese punto de vista ellos dicen, mire, le alcanza, se extiende la inhabilidad. Ahora, por otro lado, ellos utilizan otro argumento, que es un argumento más bien de texto, porque dicen, mire, cuando, en el caso de la intervención con respecto a un incapaz, y esto lo regula el artículo 1685, y a partir del 1685 se dice entonces que, leamos la norma y ahí hacemos el comentario. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar la nulidad. Sin embargo, la aserción de mayoredad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. Es decir, esta norma en el fondo lo que está diciendo es, mire, no pueden los herederos accionar de nulidad. Por lo tanto, que el Código Civil al prescribir que cuando el dolo es imputable a un incapaz, no se permite a él ni a sus herederos alegar la nulidad, lógico es entonces pensar que con mayor razón tal prohibición para alegar la nulidad absoluta deba comprender a los herederos y cesionarios de personas capaces. O sea, si respecto de un incapaz se prohíbe que sus herederos accionen de nulidad, con mayor razón se ha de prohibir a los herederos de un capaz alegar la nulidad absoluta de un contrato cuando este sujeto capaz haya sabido en vida o debido saber de la existencia del vicio invalidante. ¿Se dan cuenta ustedes que el artículo 1683 ya nos lleva ocupada 2 cápsulas? Bueno, seguimos en la próxima.